El día de hoy se cumple un aniversario, se cumplen 21 años de la muerte, que hay que llamar lamentablemente ejecución, de un joven en México. Hoy se están cumpliendo 21 años de que fue ejecutado Víctor Emanuel Torres Leiva. El caso de Víctor Emanuel Torres Leiva fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió, a su vez, someterlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho lo anterior, pasó de la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual evidentemente en el sistema interamericano significa que el caso de Víctor Emanuel Torres Leiva se convertirá en sentencia para el Estado mexicano en algún momento. Aquí el punto es que se hizo público por parte de la comisión que había enviado o sometido a la jurisdicción de la Corte este caso. Voy a leer un fragmento breve de lo que se dio a conocer precisamente por parte de la Comisión Interamericana en este año. Es un mensaje que se dirige precisamente a la Corte Interamericana para someter a su jurisdicción precisamente el caso del mexicano Víctor Emanuel Torres Leiva y familia, respecto de los Estados Unidos mexicanos por la ejecución extrajudicial de Víctor Emanuel en agosto de 2005, la falta de investigación con debida diligencia de los hechos y la situación de impunidad de lo sucedido. Víctor Emanuel Torres Leiva era un profesionista de 29 años que trabajaba para el despacho internacional Cunningham Lindsay México S.A. como ajustador de seguros empresariales. Ese era su trabajo. Era un chico que trabajaba con esta empresa internacional como ajustador de seguros empresariales. Sobre la base de la recomendación emitida en 2005, expedida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en 2005 se puso en evidencia que el 19 de agosto de 2005, hoy hace 21 años, aproximadamente a la 1:30 a.m., policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México notaron un vehículo Pontiac incurriendo en una sanción de tránsito porque estaba siendo manejado en sentido contrario al permitido en la vía Calzada de la Viga. Debido a esto, uno de los policías le solicitó al otro agente que alcanzara el vehículo a la vez que pidió apoyo a otras patrullas para detener el vehículo. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México determinó que en la vía Calzada de la Viga se encontraban al menos 7 patrullas que participaron en la persecución y desde las cuales se detonaron disparos contra el vehículo. De acuerdo con lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de aquel entonces 2005, los testimonios de los policías coinciden en que algunos de ellos realizaron tiros al aire. Otros escucharon disparos viniendo del convoy de patrullas que participaban en la persecución y también vieron a algunos policías con sus armas en la mano. Según dicha fuente, algunos también afirmaron haber tratado de detener el vehículo que transitaba a alta velocidad poniendo su patrulla en la vía que transitaba sin que esta maniobra fuese efectiva. Sin embargo, ninguno declaró haber visto a otro policía disparar directamente al automóvil. Adicionalmente afirmaron que el vehículo chocó con un autolavado y que al llegar al lugar los policías solicitaron una ambulancia. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México determinó que una vez en el lugar, los técnicos de la ambulancia abrieron el auto y encontraron el cadáver del señor Torres Leiva con un disparo con entrada por la nuca y salida por la frente, por lo que confirmaron su fallecimiento. La Comisión de Derechos Humanos también determinó que bajo órdenes de sus superiores, los policías Jorge Juárez Ortega y José Ávila Manjarres se trasladaron al autolavado a las 2:30 a.m. Allí se encontraron con el cuerpo a las 2:30 a.m.
Allí se encontraron con el cuerpo de Víctor Torres Leiva y por lo tanto presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público señalando que los hechos eran probablemente constitutivos de un delito e identificaron como presunto responsable a QRR. La Fiscalía Desconcentrada de Iztacalco inició la indagatoria en agosto del 2005 por los hechos relatados y la posible comisión del delito de homicidio doloso. Esta es la historia que se ha conocido y que llevó a la representación legal de la familia de Víctor Emmanuel hasta la Comisión Interamericana, misma Comisión Interamericana que ha remitido a la Corte Interamericana este caso. Están en nuestro estudio de Aristegui Noticias en la Ciudad de México la hermana de Víctor Emmanuel, la hermana de Víctor Emmanuel Torres Leiva, Alma Patricia. Bienvenida, Alma Patricia, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, gracias por el espacio. A ti por estar aquí y gracias a Fabián Sánchez Matus, abogado especializado en derechos humanos y quien ha representado a la familia en estos años. Fabián, buenos días. Buenos días, Carmen, gracias por el espacio. Buenos días. ¿En qué punto estamos, Fabián? Es un paso muy importante que llegue a la Corte Interamericana. Es un paso muy importante, como dices, Carmen. Es el caso número 18 de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es el primer caso que la Corte va a conocer sobre este tema en específico, ejecución extrajudicial. Ya había llegado un caso anterior sobre México, pero la Corte no entró a conocerlo, el fondo del asunto, porque se llegó a un acuerdo de solución amistosa en el marco de la Corte Interamericana. Entonces no conoció la Corte sobre el fondo del asunto. En este caso sería el primero sobre ejecución extrajudicial de México. Entonces eso, como te imaginarás, tiene una repercusión muy importante, ¿no? E incluso hablando de todos los números que pasan de casos ante la Comisión Interamericana, estamos hablando entre 2006 y 2025, 10.963 peticiones que se han recibido sobre México ante la Comisión Interamericana. En este momento también, en la etapa de admisibilidad, se encuentran 4.025 casos. Y en la etapa de fondo están 2.028. Entonces, y de ahí hay 18 casos solamente de México ante la Corte Interamericana. Entonces, es muy importante. Tú lo sabrás muy bien. Tú tienes un caso en la Comisión Interamericana que está en una de estas etapas. En estas fases, exactamente. Pero, de nuevo, es muy relevante y yo creo que pone también sobre la mesa temas claves, ¿no? La ejecución extrajudicial, sin duda alguna, pero también las responsabilidades que tienen las funcionarias, los funcionarios. También como datos creo que es importante mencionar, hay 5 presidentes que han pasado por este caso, ¿no? Y que tendrían la responsabilidad en su momento de haber resuelto esto. 8 jefaturas de gobierno, 8 secretarías de seguridad pública, ¿no? 8 secretarios, 9 procuradores de justicia, hoy Fiscalía de la Ciudad de México, que habrían de alguna forma tenido la oportunidad de resolver esto. Y cuando decimos, o tenemos los cargos, pero si hablamos de personas, los hechos ocurrieron en 2005 cuando era jefe de gobierno sustituto Alejandro Encinas. Hoy día, representante de México ante la Organización de los Estados Americanos. Por la jefatura de gobierno pasaron, en su momento, Marcelo Ebrard, hoy secretario de Economía. La hoy presidenta de la República, también como jefatura de gobierno. Mancera antes. En fin, están ahí los nombres, ¿no? En cuestión de presidencias, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel, hoy día la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, procuradores o fiscales como Ernestina Godoy, hoy día en la Fiscalía General de la República, secretarios de seguridad como García Harfuch, hoy también en el mismo cargo en el nivel federal. Entonces es muy importante hablar, yo creo, de las responsabilidades de los servidores públicos, pero creo que al final de cuentas, y con esto cierro esta parte, este caso no se le puede achacar a gobiernos anteriores de otra afinidad política. Estas personas que hoy día están en el gobierno federal, pues han pasado por este caso y esperaríamos una respuesta de verdad distinta a los otros casos que se han presentado ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Víctor Emmanuel Torres Leiva,
que pues ya está en la Corte Interamericana, Alma Patricia, pues se habla de esta ejecución extrajudicial. El concepto pues es brutal porque se trataba de un incidente vial, un asunto menor, digámoslo así, una circunstancia, una infracción menor que derivó en todo esto. ¿Hasta dónde saben ustedes como familia de lo ocurrido y de todos estos años transcurridos? El problema es que precisamente nosotros no conocemos la verdad. Está una versión que es la que tú acabas de leer y que a nosotros no nos convence. Porque Es la que dijo la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México que retoma la CID. Así es. No nos convence, ¿por qué? ¿En dónde? Porque incluso, bueno, en primer lugar, aún aceptando, sin conceder, que mi hermano hubiese cometido una falta administrativa, eso no debería de significar una sentencia de muerte. No, absolutamente. Así haya sido o no ha sido, no hay manera. No. O sea, el uso de 7 patrullas, la participación de al menos 14 policías y de 90 disparos. De 90 disparos. No tiene una justificación ni aceptación posible. Pero además, en esta parte, cuando dicen que el auto chocó y que encuentran el carro, cuando nosotros vimos las fotografías que salieron en los medios al día siguiente, mi hermano estaba en el lugar del copiloto. No hay manera, no hay lógica posible para entender que mi hermano haya terminado en el lado del copiloto. Entonces, y lo encontraron a las 2 de la mañana, ¿no? A las 2 de la mañana. 2:30 de la mañana, cuando el evento ocurrió a media tarde. No, a la 1:30 de la mañana. Porque de la mañana. La 1:30 es de la mañana. 1:30 de la mañana. Lo encontraron a las 2:30 de la mañana. 2:30 de la mañana. Ya. Él venía de una reunión de inauguración precisamente de las nuevas oficinas donde él trabajaba. Entonces, cuando nosotros vemos estas fotografías, nosotros decimos, estas explicaciones no son posibles. Cuando nosotros vemos lo que aparentemente se trata de decir que se hizo justicia, no nos convence, porque vemos que varios policías que salieron positivos en las pruebas de radisonato, no todos fueron consignados con responsabilidades. A nosotros nos decepcionó mucho que cuando estos hechos ocurrieron, acudimos con Joel Ortega, tuvimos una entrevista y lo primero que él nos dijo es... ¿Jefe de la policía? Sí, jefe de la policía en ese momento, y él nos dijo, esto fue un acto de el policía, esto no fue de la secretaría. Y a nosotros nos parece tremendo esto, porque los policías son la encarnación de las instituciones, son la encarnación de la policía que debería a nosotros cuidarnos y garantizar el derecho constitucional a la vida. Ellos lo persiguieron, lo detuvieron. Mi hermano estaba vivo por lo que dicen los peritajes que están en el expediente al momento de su detención. Lo detuvieron y estaba vivo. Lo detuvieron y estaba vivo. Y en ese momento decidieron matarlo. No lo dejaron vivo. Esta parte que dice que se reportó aparentemente un accidente, no fue un accidente, fue el asesinato de mi hermano a manos de los policías. Eso es lo que es una ejecución extrajudicial. Por eso estamos aquí, porque nosotros no estamos conformes con la verdad que nos han dado, ni con lo que aparentemente trata de ser la justicia, porque no puede haber justicia si no hay primero verdad. Y lamentamos mucho haber tenido que llegar a la Corte Interamericana, porque eso significa que dentro del país no encontramos justicia. Lo que se dice aquí es que tu hermano murió con un disparo en la nuca. ¿Eso está confirmado? No. Tampoco. Hay otra parte, que aquí quizá Fabián pueda ayudar. A ver, Fabián. Más, pero hay otra parte que tiene una versión diferente. Fabián Sánchez Matos, sí. ¿Qué es lo que ustedes saben al respecto? Mira, el expediente no llega a esta cuestión, incluso la necropsia no refleja un disparo en la nuca. No obstante, los reportes de policía de ese mismo día, o sea, ocurrió en la madrugada. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México de aquel entonces sí lo menciona así, que es lo que retoma la CID. Claro. Entonces, ¿quién tiene razón? El gran problema es que la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en ese entonces incluso se basa en la averiguación
de la Procuraduría, entonces, que está plagada de irregularidades, ¿no? Incluso los peritajes los mismos peritajes de la Procuraduría hablan de una modificación de la escena de los hechos, ¿no? Entonces no sería, digamos, distinto pensar si en algún momento también habría una modificación en los distintos peritajes, ¿no? Como decía la señora Patricia, 6 policías dieron positivo a la prueba de rodizonato y se consignó solamente a 4, ¿no? Pero en el caso del disparo, reitero, los reportes de la policía de ese mismo día, en la madrugada, hablan de un disparo en la nuca. El paramédico que llegó a auxiliar en el momento habla de un disparo en la nuca. El reporte al secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, habla de un disparo en la nuca. El boletín de prensa oficial de la Secretaría habla de un disparo en la nuca. Los periódicos del día siguiente, que llegaron al momento, hablan de un disparo en la nuca. El disparo no aparece en la necropsia. Si hay una acta médica que habla de 4 disparos, pero cuando tú lees el documento, solamente describe 3 y el cuarto lo deja en blanco. No aparece. ¿Cómo? Entonces, de ahí la importancia. En la necropsia. En la necropsia tampoco aparece el disparo. En el acta médica del momento en que llega a la Fiscalía, a la Procuraduría en ese entonces, se habla de 4 disparos, pero el cuarto no se describe. De ahí la relevancia, como dice la señora Patricia. Hoy día estamos frente a la Corte y lo que esperaríamos es que se le ordenara lo mismo que ya le dijo la Comisión Interamericana al gobierno mexicano, reabrir la averiguación o una investigación para determinar la verdad de los hechos. Esta es una cosa relevante en el caso. Absolutamente, y es exigible, por supuesto, por parte de la familia y por parte de todo el mundo tendrá que ser exigible que se haga esta reapertura de la investigación para realmente saber qué ocurrió con esta muerte de Víctor Emanuel Torres Leiva. Un día como hoy, hace 21 años. Así que quedamos a la espera de lo que vaya a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se afirma, pues, que la Corte ya entregó ante esta jurisdicción este caso de este mexicano y quedamos a la espera de la investigación que haga la Comisión Interamericana y veremos qué ocurre pues próximamente. Les aprecio mucho a los dos que estén aquí para hablar del tema. Gracias, Alma Patricia Torres Leiva, hermana de Víctor Emanuel, por estar aquí. Carmen, yo quisiera agregar una última cosa, si me lo permites. Nosotros sabemos y respaldamos lo que ha hecho nuestra presidenta de protestar por las muertes de nuestros connacionales en Estados Unidos por el ICE. Lo que pedimos es congruencia, que la justicia empiece en casa. Gracias, Alma Patricia, por estar aquí. Gracias por estar aquí al abogado Fabián Sánchez Matus. Muchas gracias, Carmen. A los dos, gracias. Seguiremos con el tema. Buenos días, un abrazo y hasta mañana.